Hoy quiero desafiarlos a pensar y a soñar en algo mucho más grande que ustedes mismos. No desperdicies tu vida. Tú vales mucho para Jesús. Y no importa que te hayan dicho que eres un fracasado, que nunca llegarás lejos, que no tienes las condiciones. Porque lo que importa es que Dios te eligió a ti. Aún antes de que nacieras, Dios ya pensaba en ti. Hace algún tiempo atrás conversábamos con un joven de 20 y tantos años y él nos decía: yo tengo que cargar sobre mi peso, sobre mis hombros, el peso del sobrenombre. Ahí viene el hijo de la prostituta, el hijo de la ramera, el que no tiene familia, el que no tiene nombre. Y cuando las personas me dicen eso, cuando mis amigos comienzan a recordarme mi pasado, yo me siento tan frustrado y siento que mi vida no vale nada. Y si mi vida no vale nada, entonces mejor me mato, decía él. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuál es el valor de una vida humana? ¿Cómo te considera el cielo? ¿Quién eres para Dios? Y es interesante que en la Biblia nosotros encontramos diversas expresiones del amor de Dios para el ser humano. Me encanta una expresión donde aparece en la Biblia que Dios considera al ser humano como su amigo. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, la palabra de Dios dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo nos llama o cómo nos considera Jesús a cada uno de nosotros? Nos considera amigos, ¿sí? Nos considera sus amigos. Qué hermoso es saber que para el cielo somos de gran estima. Yo no sé cuántos aquí han tenido un amigo de mucha influencia que con tan solo una llamada puede solucionarte muchas cosas. Yo no sé cuántos tienen un amigo que con una llamada él puede hacer que ya no formes una fila, una cola allí en algún lugar público y directamente puedes ingresar allí a alguna institución. No sé cuántos tal vez han tenido el honor de tener algún amigo que con tan solo una llamada él puede solucionar un problema financiero, darte una cita médica que es difícil de poder acceder. Pero ¿ya te has puesto a imaginar que el Dios del cielo, aquel Dios que hizo el universo, aquel Dios que contiene nuestro mundo, que hizo las galaxias, aquel Dios que todo lo puede, nos considera sus amigos? ¿Qué más grande privilegio? Ahora, la Biblia también nos menciona que para Dios nosotros somos un pueblo real, un pueblo escogido, somos linaje escogido, nación santa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, Dios nos considera en este pasaje y nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en este pasaje Dios nos considera que somos un linaje escogido, una nación santa. Eres un pueblo que pertenece a la realeza. Dios te considera que eres parte de su reino. Entonces, nunca te consideres poca cosa. Y es verdad, hay situaciones que nos hacen sentir que nuestra vida no tiene sentido. Hay personas que nos hacen sentir tan mal que a veces sentimos que nuestra vida no tiene mucho valor. Hay pensamientos. A veces hay jóvenes que cuando se miran al espejo quizás no les agrada mucho lo que ven y dicen: pero
¿Por qué Dios no me hizo como tal persona? Y a veces la autoestima, los pensamientos te hacen creer que tú no tienes ningún significado, que tú no tienes ningún valor. Pero sin embargo, para Dios eres alguien que tiene mucho significado, alguien que tiene mucho valor. Y es sorprendente, hay un pasaje también de las Escrituras que Dios nos considera la niña de sus ojos. Zacarías capítulo 2, versículo 8, el texto dice: la nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Cuando era niño, no hace mucho, hace algún tiempo, yo escuchaba a los predicadores que decían así: tú eres la niña de los ojos de Dios. Yo decía, pero yo soy un niño. Y los predicadores decían, tú eres la niña de los ojos de Dios. Y bueno, decía, si es que el predicador lo dice, bueno, así será, decía, ¿no? Pero luego entendí que lo que Dios nos está queriendo decir, que nosotros somos de gran estima para Dios, que Él nos considera nuestras vistas son bastante delicadas, parte de nuestros ojos, hay una parte que se llama, en este caso, la niña es una parte delicada de nuestras vistas. Y yo no sé si en algún momento se levantó algo de polvo, ingresó algún objeto o alguna basura a tus ojos. Y eso generó un dolor tan fuerte que cuando algo ingresa, tú haces todo lo posible para poder sacar lo que está estorbando allí en tus vistas. Y lo que Dios nos está queriendo decir es que cuando tú sufres, cuando algo malo te sucede, es como que si algo le sucediera a Dios. Yo no sé cómo has venido en esta hora a este lugar, pero por la ley de las probabilidades, aquí hay personas que están sufriendo. Aquí hay personas que han pasado por un momento muy difícil. Por la ley de las probabilidades, aquí hay personas que miran para el futuro y dicen, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Para dónde voy? Estoy seguro que aquí hay personas que en algún momento se sienten solas, vacías, no saben para dónde ir, no saben qué más hacer. Pero sin embargo, yo quiero que sepas que para Dios eres de gran estima. Y cuando tú sufres, cuando las cosas no salen como tú quieres, es como que si algo llegara a sucederle a Dios y Él se preocupa por ti. Dios te considera un amigo, Dios te considera un linaje escogido, una nación santa. Eres la niña de los ojos de Dios. Y Él dice, si algo llegara a sucederte, es como que si algo le pasara a Dios. Ahora, eso es lo que somos para Dios. Somos de mucho significado para Él. Pero ahora, ¿cómo te consideras tú para Dios? ¿Cómo te autodefines? En la Biblia nosotros encontramos a personajes famosos, especialmente en el Nuevo Testamento nosotros encontramos al apóstol Pablo. ¿Cómo se define Pablo a sí mismo? Pablo fue aquel que evangelizó a todo el mundo conocido de su tiempo. Pablo fue aquel que predicó tal vez el evangelio con tanta pasión como tal vez ningún otro hombre ha habido después de Jesús. Pablo fue aquel que vio grandes milagros en su vida. Fue aquel que dijo, he peleado la buena batalla, he peleado la batalla de la fe. Pero ¿cómo se define este gran hombre de Dios? Y en Romanos 1:1 dice, he aquí Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo se autodefine así como siervo de Jesucristo. Santiago, otro apóstol, también se define como siervo de Jesucristo. Juan, el que escribió el Apocalipsis, aquel a quien Dios le reveló las cosas que vamos a vivir en este tiempo, también se define como siervo de Jesucristo. El apóstol Pedro es uno de los apóstoles que tuvo mucha influencia en la iglesia cristiana. ¿Y cómo se define, en este caso, el apóstol Pedro? También se define como siervo de Jesucristo. Ahora, ¿cómo te defines tú para Dios? ¿Te definirías como siervo?
Y me llamó más la atención porque nuestras Biblias, nosotros los tenemos aquí en nuestro idioma, en español, pero originalmente, especialmente, el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma, en el griego. Y sabes, la palabra siervo en griego, que es doulos, significa esclavo. En otras palabras, lo que debería decir el texto es: he aquí Pablo, esclavo de Jesucristo; Santiago, esclavo de Jesucristo; Juan, esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que nuestra Biblia aparece como siervo? Y entre los eruditos bíblicos dan dos respuestas. Uno de ellos dicen para no bajar tanto el nivel de autodefinición de los apóstoles, porque un siervo es diferente a ser un esclavo. A un siervo se lo contrata, a un esclavo se lo posee. Un siervo recibe un salario, un esclavo no tiene derechos. Y otra de las razones por las cuales en la Biblia no aparece la palabra esclavo, sino siervo, es para no darle un argumento a aquellos que promovían la proesclavitud. Porque si no, imagínense, podrían promover la esclavitud con Biblia abierta en la mano. Una forma muy horrenda de poder esclavizar a los seres humanos. Ahora bien, ¿por qué es que los apóstoles se definían como esclavos? Con seguridad, ellos concebían otro concepto de esclavitud como nosotros lo concebimos hoy. En el Antiguo Testamento hay leyes acerca de la esclavitud. Y había personas que debían tanto dinero, quedaban tan endeudadas, que la única manera de poder pagar lo que ellos debían era haciéndose esclavos. Y por cierta cantidad de tiempo, por una buena cantidad de tiempo, ellos servían como esclavos para poder pagar las deudas que ellos tenían. Y cuando ya se cumplía el tiempo, llamaban a todo el pueblo, llamaban a toda la congregación, y allí públicamente los llamaban porque llegaba el tiempo de libertarlos. Pero había esclavos que decían así: no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje. Señor, le he pasado tan bien contigo. Si yo me voy de tu casa, si yo dejo de ser tu esclavo, nuevamente voy a destruir mi vida. No me pidas que me vaya. Te pido que por favor me permitas seguir sirviéndote. Y entonces ahí frente a la multitud tomaban una especie de punzón, una especie de metal afilado y perforaban parte de la oreja de aquel sirviente, de aquel esclavo. Y eso significaba que él públicamente estaba declarando ser esclavo, no por obligación, sino por amor. La historia se remota al año 1700. Para aquel entonces estaba surgiendo un grupo llamado los moravos. Y es interesante que este grupo llamado los moravos tenía una misión muy importante: alcanzar al mundo conocido de su tiempo para Cristo. Y ellos tenían más misioneros en el mundo que cualquier otra organización. En una vigilia, mientras ellos consagraban su vida a Dios, dos jóvenes, no mayores de 27 años, sintieron el profundo llamado de poder ir a predicar a un lugar donde no había presencia cristiana. Y la congregación estaba feliz, admiraba el espíritu misionero de estos jóvenes, pero su alegría se terminó cuando ellos se enteraron al lugar donde ellos querían ir a evangelizar. Y ellos les dijeron: iremos a la isla Santo Tomás. Ustedes pueden googlear allí en sus celulares
Y es interesante que hoy por hoy esta isla es un hermoso destino turístico, pero no siempre fue así. Para aquel entonces, la isla era gobernada por un portugués, donde llegaban barcos de todo el mundo trayendo esclavos, y ahí en ese lugar se encargaban de tratarlos de una manera tan vil, anulaban su humanidad, les quitaban su dignidad, los trataban de una manera más horrible que puede existir, y de ahí salían para los mercados de todo el mundo. Cientos de personas morían en esta isla sin haber escuchado en ningún momento el nombre de Jesús. Y cuando la congregación se enteró que sus jóvenes querían ir para la isla de Santo Tomás, eso generó espanto entre ellos, entre las familias. Y ellos preguntaron: ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo quieren ustedes ingresar a aquella isla si la única manera de poder ir a aquel lugar es siendo esclavos? Y ellos le contaron su plan. Nosotros tenemos dinero ahorrado y vamos a comprar nuestro boleto para poder ir a aquel lugar. Vamos a comprar nuestra esclavitud. Ellos estaban declarándose ir a un viaje sin retorno. Y en una madrugada de octubre, ellos cogen un barco holandés que se dirigía a esta isla. Y allí en el puerto se escuchaba el llanto, el sollozo de una iglesia, de una congregación que admiraba a sus jóvenes, pero también sentían tremenda nostalgia. Y entre abrazos y lágrimas despidieron a estos jóvenes que iban a una misión sin regreso. Cuando finalmente llegó el momento de la partida, el barco comenzó a perderse entre la densa neblina del mar. Y no sabemos el final de su historia, solamente lo conoceremos cuando Jesús venga. Pero entre la multitud, mientras el barco seguía, se perdía, se escuchó una voz de la multitud que decía así: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y el escritor menciona que como una flecha se escuchó una voz que decía: para que el Cordero reciba el pago por su sacrificio, para que el Cordero reciba el pago por su sacrificio. Queridos, hoy quiero desafiarlos a pensar y a soñar en algo mucho más grande que ustedes mismos. No desperdicies tu vida. Tú vales mucho para Jesús. Y no importa que te hayan dicho que eres un fracasado, que nunca llegarás lejos, que no tienes las condiciones. Porque lo que importa es que Dios te eligió a ti. Aún antes de que nacieras, Dios ya pensaba en ti. Eres de grande estima para Dios. Y Dios te amó tanto que Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gracia, sus privilegios ahí en el cielo. Descendió a este mundo de pecado, cargó una cruz, fue crucificado, murió, resucitó y hoy está dispuesto para poder darte el precio de tu libertad, el precio de tu salvación. Solamente Jesús puede libertarte. Solamente Jesús puede perdonarte. A mí el Señor me ha perdonado bastante, que no tengo otra cosa sino más que predicar de su palabra. Decir que Cristo viene pronto y que Él quiere también transformar tu vida si hoy se lo permites. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero para eso tienes que entender quién eres para Dios. Y Dios te considera su hijo, su amigo. Eres un pueblo especial. Dios tiene sumo cuidado para contigo. Por eso
Hoy yo quiero terminar el mensaje haciéndote un llamado. ¿Cuánto tú estás dispuesto a hacer por Jesús? Aquellos jóvenes estuvieron dispuestos a poder dar su vida para poder cumplir una misión tan grande. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Hoy voy a hacer el llamado. Yo no sé cuántas personas aquí todavía no son bautizadas, pero voy a hacer la invitación para que tú le entregues hoy tu vida a Jesús, sin temor a que no responda nadie, porque elegir a Jesús es una decisión voluntaria. Pero si hoy tú quieres decirle a Jesús: Señor, hoy tengo la libertad de elegirte o apartarme de tus caminos. Pero Señor, no me pidas que te vaya, no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje. Porque si me aparto de ti, lo único que hago es poder destruir mi vida. Lo único que he hecho todo este tiempo que he vivido lejos de tus caminos es sumergirme en la miseria de este mundo. Por eso, habrá alguien esta noche que quiere decirle a Jesús: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero entregarte hoy mi vida.